Es un gusto estar nuevamente con vosotros para seguir estudiando la palabra de Dios. Hemos estado estudiando lo que la Biblia nos dice a cada uno de nosotros acerca de dónde está Jesús ahora y qué está haciendo por nosotros. Y decíamos que esta obra de Cristo por nosotros es tan fundamental para nuestra salvación como lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Decíamos también que a fin de prepararnos correctamente para la segunda venida de Jesús, es bueno no solo mirar al pasado, a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, sino saber qué está haciendo hoy por nosotros a fin de poder direccionar nuestra fe y nuestra confianza de manera correcta en la obra de Cristo a favor de cada uno de nosotros. Y en el texto que leíamos ayer, veíamos que Dios nos invita a mirar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, los versículos 1, el 2 y luego el 5 nos dicen: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y el versículo 5 nos dice: lo cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Este pasaje de la palabra de Dios es muy importante para que nosotros podamos entender dónde está Jesús ahora, dónde está Jesús en este momento. La carta a los Hebreos llama a Jesús ministro del santuario, del verdadero tabernáculo, y añade algo muy pero muy interesante: un tabernáculo, un santuario hecho por Dios y no por el ser humano. Más adelante se nos dice que cuando Moisés hizo el santuario terrenal, el tabernáculo terrenal, todo eso lo hizo conforme a un modelo que Dios le mostró cuando él estuvo en el monte Sinaí. Cuando Moisés ascendió al Sinaí, recibió de Dios una cantidad de instrucciones para el pueblo de Dios. Y entre las instrucciones que recibió, se le mostró cómo debía ser el santuario terrenal, el tabernáculo terrenal. Y se le dieron instrucciones precisas acerca de las ceremonias y de los ritos que iban a realizarse en ese tabernáculo. Ese santuario terrenal, con todos sus ritos, con todas sus ceremonias, con el sistema de sacrificios, con el sistema sacerdotal, todo lo que ocurría en torno a la obra de los sacerdotes en ese santuario terrenal y a la acción de los adoradores que iban a llevar sus ofrendas a ese santuario, todo ese sistema era una figura y era una sombra de las realidades celestiales. Para decirlo de otra manera, todo el santuario terrenal, con todo su sistema ritual, era una parábola, una ilustración, una obra puesta en escena que permitía a Dios ilustrar delante del pueblo de Israel cómo era el plan de salvación. Cada aspecto del desarrollo de la obra de los sacerdotes en el santuario ilustraba la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote celestial. Así que cuando Pablo en la carta a los Hebreos dice que Jesús es ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, nos está diciendo que las realidades celestiales son las que permitieron a Moisés hacer una réplica de esas realidades celestiales por medio del santuario terrenal. Cuando Jesús habla del santuario del cielo, del cual el santuario de la tierra era una réplica, una figura, una sombra, una ilustración, Jesús utiliza otro término para hablar del santuario celestial. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús habla del santuario en el cielo, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús habla del santuario del cielo como la casa del Padre,
un lugar donde Él fue luego de su ascensión, y lo dice de una manera muy bonita, a preparar lugar para cada uno de nosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré conmigo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esta verdad maravillosa que se ilustra en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, nos muestra que el santuario del cielo, del cual el santuario terrenal era una mera ilustración, es la casa del Padre, es el lugar de la morada de Dios, y ahí está Jesús. ¿Y a qué fue Jesús a ese santuario del cielo? ¿A qué fue Jesús a la casa del Padre? A preparar un lugar para ti. Porque la casa de Dios tiene que ser también tu casa. Porque Dios el Padre no se plantea el cielo, como le he dicho muchas veces, en tu presencia. Así que la obra de Jesús, cuando Él ascendió a los cielos, al santuario celestial, era a fin de preparar lugar para todos aquellos que aceptaran el plan y el propósito salvador de Dios en sus vidas. De tal manera que todos aquellos que crean en Jesús, todos aquellos que confíen en Jesús y acepten a Jesús, se podrán beneficiar de estar en la casa del Padre, porque Cristo volverá a buscar a aquellos que quieren vivir en la casa del Padre. En segundo lugar, Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice que Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Más adelante dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Jesús, cuando vino a la tierra, tomó la naturaleza humana para poder ser la víctima que daría su vida por la humanidad. Pero tomó también la naturaleza humana para poder ser nuestro sumo sacerdote en el cielo. Pero un sumo sacerdote diferente a los sacerdotes humanos. Un sumo sacerdote santo, justo, bueno, sin pecado. A lo largo de su vida Jesús fue tentado de diferentes maneras. Soportó todo género de tentaciones, pero nunca pecó. Su naturaleza humana nunca fue contaminada por ninguna mancha y por ninguna sombra de pecado. Y así como en la Pascua se ofrecía un cordero sin mancha, la vida perfecta de Jesús se ofreció a favor de cada uno de nosotros. Y luego esa vida resucitó y ascendió a los cielos glorificada para empezar su obra sumo sacerdotal en el cielo a fin de ser nuestro intercesor. Si nosotros nos acercamos confiadamente a Cristo, reconociéndolo como nuestro Cordero que nos quita el pecado y reconociéndolo como nuestro sumo sacerdote celestial, podemos entrar a la presencia del Padre en el santuario, donde Jesús entró como precursor. El capítulo 6 de Hebreos, en el versículo 20, hablando de Jesús ascendido al cielo, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Jesús está como tu precursor en el santuario, preparando un lugar para ti al lado del Padre. Vuelve tu mirada a lo alto, penetra por la fe en el santuario, pídele a tu sumo sacerdote que interceda por ti, y cuando Él regrese, podremos ir a la casa del Padre a morar con nuestro Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.